Soy el superintendente David Brown del Departamento de Policía de Chicago. Estoy aquí con el jefe de detectives Brendan Denihan. Hola, Brendan. Superintendente, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Puede contarme un poco de usted? ¿Cuánto tiempo ha estado en el departamento? ¿Cuánto tiempo ha sido detective? Seguro, superintendente. Soy Brendan Dinahan, jefe de detectives. Tengo casi 24 años trabajando en el departamento de policía y la mayor parte de mi carrera he estado en la división de detectives. He tenido la fortuna de ser detective de homicidios y de trabajar como sargento de detectives, teniente de homicidios y comandante de la división de detectives, luego subjefe y ahora jefe de detectives. Así que vayamos directo a 2020. Este ha sido un año como ningún otro. Usted ha sido detective por mucho tiempo. Nunca ha sido detective durante una pandemia, ni ha experimentado el descontento civil que hemos tenido, que no tiene precedentes. Y el impacto en la violencia, con todo lo demás que estamos enfrentando. Su impacto en los tribunales. Todo ha estado muy lento, en verdad, pues no hemos podido convocar juicios. Los grandes jurados están lentos, los tribunales están trabajando en forma remota, las poblaciones en las cárceles han disminuido al mínimo debido al impacto del COVID. Y el sistema de monitorización electrónica coloca a los delincuentes violentos, monitores electrónicos y los libera a la comunidad sin la capacidad de supervisarlos, de manera que todo eso afecta a la violencia. ¿Cómo ha sido este año para un detective de homicidios típico? Bien, para el detective de homicidios típico ha sido un año sumamente atareado, sencillamente por todos los hechos que acaba de mencionar. Como usted dijo, los homicidios han aumentado drásticamente en Chicago, pero no solo en Chicago, en todo el país, por causa de la pandemia y por los disturbios sociales. Así que para los detectives de Chicago y para, yo supongo, otros detectives en todo el país, ha sido un año extremadamente desafiante, con los asesinatos aumentando tremendamente. Y luego, como usted mencionó, con el sistema de tribunales trabajando lentamente, los detectives obviamente y los oficiales de policía probablemente son el único sistema que ha venido a trabajar todos los días y que han trabajado durante la pandemia. Así que todo esto ha sido verdaderamente desafiante, además de todos los desafíos que enfrentan los detectives cuando trabajan en estos casos de asesinato. Y quiero humanizar esto un poco más para los detectives de homicidio y para la audiencia, que hemos tenido 732 homicidios en la ciudad en lo que va de 2020. En muchos de estos homicidios, las víctimas han sido personas jóvenes. ¿Qué significa para un detective de homicidios llegar a la escena del crimen y encontrarse con que la víctima es una persona muy joven? Notificar a los padres, entrevistar a los testigos y guardar la compostura en esta circunstancia traumática. Es extremadamente difícil. Como podrá imaginar, la mayoría de detectives tienen hijos, o por lo menos tienen sobrinos, y tienen relación con menores. De modo que cualquier ocasión en la que tenga que enfrentarse con el asesinato de un menor es una escena extremadamente difícil. Y los detectives deben hacer su trabajo, ¿no es cierto? Los detectives deben guardar la compostura y deben mantenerse concentrados en su trabajo. Pero son humanos, ¿verdad? No son robots. Algunas veces siento que algunos miembros de la comunidad creen que los oficiales de policía son inhumanos y solo salen a hacer su trabajo todos los días sin experimentar ningún sentimiento. Y el asunto es que cuando usted ve a un menor asesinado en la calle, con heridas de bala o de otro modo, este año hemos tenido muchos asesinatos de menores entre las edades de 0 a 14 años. Y los detectives tienen que llegar a esas escenas, y los técnicos en evidencia tienen que procesar estas escenas. Y luego deben regresar a casa con sus familias y tratar de ser un padre normal mientras se sientan a cenar tal vez con su hijo de 9 años de edad, sabiendo que otra familia acaba de perder a su hijo de 9 años de edad, y deben lidiar con el dolor de esos padres e intentar consolarlos. También mantenerse concentrados y resolver el caso. Pero es muy difícil, pues hay detectives, como mencioné antes, que tienen emociones, pero intentan mantenerse detalladamente concentrados y aclarar el caso e intentar llevar un poco de justicia a estas familias y, si pueden, arrestar a los delincuentes y ponerles cargos. Yo he intentado concentrarme en el bienestar de los oficiales y algunas veces pensamos en el detective de homicidios diciendo, solo es lo que hago. No hay un asunto del bienestar de los oficiales cuando de hecho hay un asunto del bienestar de los oficiales muy importante cuando tiene un trabajo de detective de homicidios, además de todo el trabajo diario de un oficial de policía. Pero si solo está respondiendo a un homicidio,
¿Cuáles son algunas cosas como profesional de ejecución de la ley que usted sugiere que se deben considerar cuando se trata del bienestar de los oficiales para los detectives de homicidio? Probablemente ellos necesitan bienestar de los oficiales más que la Estoy de mayoría de acuerdo, oficiales. sí, yo digo lo No creo que mismo. todas las personas realmente entiendan la carga que implica, no solo para su cuerpo físico. Mentalmente y físicamente, estos muchachos trabajan todo el día. Están en los tribunales todo el día, regresan por la noche. Otro homicidio, trabajo de todo el día de nuevo. Así que además de ver cadáveres todo el día y de lo que esto los afecta mentalmente, también tenemos el efecto físico en sus cuerpos. Yo creo que los detectives de homicidios probablemente necesitan mental y físicamente algún tipo de escape en forma de bienestar para lidiar con todo esto. Deben darse cuenta de dónde está la ciencia en todo esto, la manera en que afecta sus mentes y sus cuerpos, y asegurarse de que cuando sean suficientemente afortunados para jubilarse, puedan disfrutarlo. Por eso pienso que es un aspecto muy importante. Como mencionó antes, las personas esperan demasiado de los detectives de homicidios. Pero después de todo esto, hay una vida y ellos deben poder disfrutarla después de todo lo que han visto en posiblemente 25 años. Lo que hay detrás de una investigación. En lo que va de 2020, hemos resuelto aproximadamente 320 casos. ¿Cómo es resolver un homicidio entre criminales comparado con resolver un homicidio entre desconocidos en Chicago? ¿Cuáles son las dificultades y desafíos de resolver homicidios en Chicago, particularmente cuando involucra homicidio entre criminales? Seguro, puedo decir que los homicidios entre criminales son los más difíciles de resolver. ¿Por qué? Hay varias razones. Principalmente si usted lee cada estudio de homicidios, habitualmente terminan dándole muchas sugerencias, pero habitualmente terminan también con que los casos más difíciles de resolver son los casos que tienen escenarios exteriores, cometidos con un arma de fuego y entre criminales. Para responder a su pregunta de por qué, es porque los grupos criminales evidentemente no cooperan con la policía. Entonces los grupos criminales, y debemos recordar que es un porcentaje extremadamente pequeño de la comunidad, la mayor parte de la comunidad se levanta y va a trabajar todos los días. Tampoco quieren que esto ocurra en sus comunidades. Pero el hecho es que sí tenemos estos pequeños grupos que constantemente han estado atacándose a disparos una y otra vez por años, cualquiera que sea su pandilla o contienda criminal. Y finalmente, cuando se comete un asesinato, se supone que los detectives salgan a buscar la cooperación de los testigos. Así que, evidentemente, es normal que la víctima esté muerta, pero las personas que están cerca de la víctima formen parte de ese elemento criminal. Ellos no cooperan con la policía. De hecho, intentan dirigir a los policías a la dirección equivocada o alejarlos, lo que obviamente, incluso para un ciudadano común, el caso será uno muy difícil de resolver. Detengámonos aquí. Es frecuente ver que los criminales tratan de distraerlos. Cuando ustedes hablan con los testigos que son criminales, los dirigen al lugar equivocado, a la dirección opuesta que deberían tomar para resolver el crimen. ¿Será porque ellos quieren hacerse cargo de todo ellos mismos? No quiero que la policía se involucre. Es exactamente eso. Es por eso que se trata de una contienda entre criminales. Esto me lleva a cómo la tecnología verdaderamente ha mejorado nuestra capacidad de resolver crímenes, especialmente esos tipos de crímenes, los homicidios que involucran criminales que no cooperan y que incluso pueden dirigirnos al lugar equivocado, pues quieren ayudarse entre ellos. ¿Qué hace la tecnología para contrarrestar esa dinámica? Creo que una de las mejores cosas que ha hecho el Departamento de Policía en años anteriores es que hemos creado los centros de tecnología del área en cada división de detectives. Y esto nos ha dado las herramientas tecnológicas que debemos usar y que también está en las calles. Todos los vídeos, todas las cámaras de POD. Sin ahondar mucho, tenemos las herramientas y los recursos que necesitamos para resolver estos crímenes. Por ejemplo, como usted dijo, si los testigos no cooperan en este punto con la sociedad, los detectives pueden obtener un video de un auto que huye de la escena del crimen. Si tenemos tanta suerte como para obtener un video de esto y seguir las pistas, tal vez logremos conseguir una matrícula. Y si conseguimos la matrícula, tal vez no muestre al verdadero delincuente en la escena del crimen. Tal vez llevaba una máscara cuando estaba cometiendo el crimen. Pero hay muchas veces en las que probablemente media hora antes del tiroteo, esa misma persona vestía una chaqueta que lo identifica positivamente. Puede haber ido a una gasolinera, y ahora lo tenemos en video, aún sin testigos. Trabajamos en una colaboración muy estrecha con la oficina del fiscal del estado. Obviamente, estos casos son muy difíciles de probar en un tribunal, pero el video, la tecnología, eso es lo que nos ayuda a resolver los casos. Sin embargo, debo decir, estos detectives siguen una mecánica para hacer su trabajo.
No, esto no pasa en un día. Este no es un programa de televisión. No es The First 48, que lo que tienen en 48 horas queda resuelto. Es correcto, no es The First 48. Estos detectives siguen una mecánica para hacer su trabajo. Son muchas órdenes de cateo. Es mucho trabajo con los medios sociales, es mucho trabajo con los videos, con los teléfonos. Todo esto es muy agotador y muy tedioso. No es nada fácil. De modo que les doy todo el crédito a los detectives que, usted sabe, se mantienen enfocados en su trabajo. Y como dije hace un momento, siguen una mecánica para cada cosa para resolver los casos. Creo que es muy importante entender que todas estas víctimas en realidad son víctimas. Y la pérdida de una vida es algo muy difícil de manejar para las familias. No importa si se trata o no de un criminal. No importa, muchas veces cuando las personas ven esto dicen, oh bueno, este muchacho estuvo arrestado 24 veces. Y es posible que algunos miembros de la comunidad no crean que esa vida es tan valiosa como la vida de alguien más. Eso no es verdad. Como mencionó antes, para los detectives que tienen que ir a hablar con las familias que han perdido a un niño de 9 años o a un niño de 5 años, no importa quién sea, todavía deben hablar con la madre de esa persona y sabe, ese era su hijo amado. Y están sujetando fuertemente una fotografía de cuando él se graduó de kindergarten. Y era su hijo a quien amaba tanto. Y aunque haya elegido seguir un camino de vida distinto, sigue teniendo grandes repercusiones para la familia que perdió a un ser querido. No obstante, como dije antes, tal vez es una historia criminal, pero sigue siendo su hijo, sigue siendo su tío o su tía, sigue siendo antagónico y sigue afectando a esa familia específica. Y las repercusiones no se detienen. No solo afectan a una persona. Es por eso que hemos estado haciendo un enorme esfuerzo por involucrar a la comunidad. Mientras hablábamos de esto, usted le ha dado un gran ejemplo a sus detectives. Ya en este espacio de involucrar a la comunidad, en donde uno de sus sargentos de detectives trabajaba en una cárcel y vio cómo algunas de estas personas que habían sido arrestadas por distintos crímenes en realidad querían salirse de una vida de crímenes. ¿Puede hablarnos un poco de la participación de la comunidad de su detective y de ese ejemplo específico? Toda la división de detectives está involucrando más a la comunidad y hay muchos ejemplos distintos de lo que están haciendo, pues lo que quieren hacer los detectives es conocer a la comunidad antes de aparecer en la escena del asesinato, para que las personas de la comunidad conozcan a ese detective específico, ya sea que estuvieron en un juego de béisbol o de algún otro deporte o en cualquier otro proyecto de participación comunitaria. Quieren que la gente de la comunidad reconozca a ese detective como un miembro de la comunidad. Específicamente, este fue un excelente ejemplo de un sargento que estaba actuando de manera sumamente proactiva. Trabajó en la cárcel. Lo que trataba de hacer, evidentemente, era resolver los casos de homicidio en la cárcel, al recopilar información de inteligencia. Y lo que descubrimos fue que estuvo hablando con varias personas que definitivamente querían cooperar con la policía. Pero lo que es más importante, querían comenzar a vivir una vida distinta cuando salieran de la cárcel. Luego, él se apropió de todo esto. El sargento era sumamente proactivo e inició un sistema. Básicamente, intentaba asegurarse de que estos individuos tuvieran trabajo cuando salieran de la cárcel. Incluso se ha comunicado con empresas, él directamente por su propia cuenta. Sé con certeza que encontró trabajo para una persona básicamente él solo. Asumió la responsabilidad de conseguirle un empleo. Creo que esto demuestra en gran manera que a este sargento le apasionaba lo que hacía, pero es porque hay una necesidad. Estos muchachos, como dije, definitivamente podían darle la información que necesitaba. Ellos fueron muy sinceros cuando expresaron que querían cambiar de estilo de vida y querían que él les ayudara. En lugar de dirigirlos a otro sitio, los ayudó él mismo. Lo convirtió en un proyecto y definitivamente se conectó con más y más recursos para ayudar a estas personas. Ese ejemplo y muchos otros son ejemplos de lo que es en la actualidad la labor policial, avanzando en 2020 al próximo año, y que es más que un recurso para las personas, y tener que hacer el trabajo que debemos hacer cuando investigamos un crimen, pero también sensibilizarnos con las necesidades de la comunidad. Sí, señor. Gracias. Gracias a usted.